La mayoría de las civilizaciones ha tenido contacto con el peligro sísmico y ha desarrollado diversos mecanismos para enfrentarlo, como lo demuestra el primer sismoscopio conocido, que data del año 132 después de Cristo y fue creado por el astrónomo y matemático Chang Heng. Actualmente se conserva como pieza de museo reservada en Pekín, China. En México, el calendario azteca también nos recuerda esta dramática experiencia. El quinto sol, 4 movimientos su signo. Se llama sol de movimiento, porque se mueve, sigue su camino. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre. Anales de Cuautitlán, Miguel León Portilla. Y de su etapa independiente nos han llegado crónicas sobre esta realidad. Han anunciado las beatas que habrá multitud de temblores porque Dios está enojado. Cuando ninguna persona medianamente instruida ignora que existen en el interior de la tierra y que están en correspondencia con las montañas elevadas. Terca manía de hacer de cada cosa un milagro. La investigación sísmica con instrumentos de medición se inició a principios del siglo pasado, y en ese lapso ocurrieron sismos de magnitud mayor de 7 entre Chiapas y Jalisco, según se aprecia en la figura. Hoy sabemos que estos sismos ocurren cuando se mueven las placas que acumulan esfuerzos. A lo largo de la costa del Pacífico de las Américas, gigantescas placas de la Tierra se cruzan, creando fallas. Las placas se mueven constantemente, rozando y chocando una contra la otra, sacudidas por enormes fuerzas. Justo en la costa de México, una de las más pequeñas, la placa de Cocos, está metiéndose debajo de la otra pieza, conocida como la placa de Norteamérica. A lo largo de la falla sísmica mexicana, donde la placa de Cocos subduce debajo de la placa de Norteamérica, hay secciones llamadas huecos. Un mapa de terremotos recientes en México muestra claramente terremotos al norte y al sur de Acapulco. Pero muy cerca de la zona hotelera, el hueco Cadado ha estado en silencio y aparenta esperar un terremoto. Es el Pacífico Sur de México, donde se generan los sismos de mayor amenaza para la Ciudad de México. La franja azul oscuro, de unos 80 kilómetros de ancho y 800 kilómetros de largo, es la trinchera donde la placa oceánica, en azul claro, desciende o subduce bajo la placa continental, en verde. La subducción es un fenómeno que progresa con el transcurso del tiempo y da lugar a roturas de diferente superficie en el contacto entre las placas, consideradas como las fuentes sísmicas, en colores vivos. La profundidad del contacto es normalmente menor de 20 kilómetros. A mayor superficie de rotura y mayor desplazamiento entre las placas, es más la energía liberada y mayor la magnitud del sismo que se produce. En esta región existen al menos 3 zonas próximas, las brechas de Guerrero, San Marcos y Ometepec, donde hace más de 43 años no ha habido movimientos entre placas y donde la energía acumulada por este proceso es cada vez mayor. Así, su eventual rotura podrá causar un sismo de magnitud cada vez superior. La energía de un sismo se atenúa más o menos rápidamente con la distancia al foco si se transmite a través de roca. Si en el trayecto se encuentra con terreno blando, como el de la Cuenca de México, en lugar de atenuación hay amplificación de la energía, a pesar de estar, como es el caso, a más de 300 kilómetros de la franja de subducción. En la cuenca, esta amplificación es mucho más acusada en la zona de subsuelo lacustre que en la de subsuelo firme. Fue una mañana como esta, el 19 de septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México aprendió el significado real de la supervivencia. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. 7:19 AM. La televisión local se encuentra entre las muchas bajas causadas por el terremoto. Durante el siglo XX, cerca de 3 millones de personas perdieron la vida por causa de sismos. Además, a partir de 1980,
los costos materiales han ido creciendo sin precedente. El número de muertos en las comunidades afectadas por sismos es por lo general mayor en los países en desarrollo, donde la construcción desordenada y el hacinamiento son distintivos. Los daños sísmicos causados en países desarrollados, donde priva el orden y la inversión productiva, son en cambio cargados a la parte material, que además suele estar en buena parte asegurada. En México, el número de muertos durante el sismo de magnitud 8.1 de 1985 se estimó en 8,000, y los daños materiales asociados ascendieron a 5,000 millones de dólares. En Northridge, fallecieron 57 personas durante el sismo grado 6.7 de 1994, y los daños materiales se estimaron en 43,000 millones de dólares, y en Kobe, hubo más de 6,000 muertos debidos al sismo grado 6.9 de 1995, con un costo material de 100,000 millones de dólares. Estos grandes números solo reflejan que los terremotos son adversos donde la población y su infraestructura son más densas, pero la impotencia y el dolor causados por la pérdida de seres queridos genera entre la población reclamos y un encono perdurable contra sus autoridades. Podemos mostrar que el sismo de 1957, de magnitud 7.7, con epicentro en la región de San Marcos, Guerrero, habría causado daños parecidos a los del sismo de magnitud 8.1 de 1985, cuyo epicentro fue cerca de la frontera entre Michoacán y Guerrero. Además, que si la región de San Marcos genera un sismo de magnitud 8.1, cosa posible, los daños que puede sufrir la Ciudad de México serían significativamente mayores que los sufridos en septiembre de 1985, y que de ocurrir un sismo de magnitud 7 en Acambay, Estado de México, este causaría daños generalizados, tanto en zona de lago como en zona de transición. Actualmente podemos confirmar que la posibilidad de sufrir al menos un sismo altamente destructivo en el futuro próximo de nuestra ciudad capital está latente. Así, debemos impulsar las investigaciones y aprovechar con decisión el conocimiento y los desarrollos tecnológicos logrados después de 1985, con el propósito de mitigar y reducir el alcance de nuevos desastres sísmicos. Otro resultado notable sobre el estudio del peligro sísmico a partir de 1985 confirma la existencia de la brecha de Guerrero, entre Acapulco y San Marcos, región donde es posible que ocurra un sismo de magnitud 8.3, o 2 de magnitud 8.1, o 4 de magnitud 7.8. Acapulco, la paradisíaca capital de la Riviera Mexicana. Diamante blanco en la arena. Cuerpos bronceados por el sol. Monstruosos terremotos. Por ahora, el último de la lista falta en el currículum de Acapulco, pero puede haber problemas que arruinen el paraíso. El prospecto es terrible para Acapulco. La última vez que la ciudad tuvo un gran terremoto fue el de 7.6 de magnitud en 1957. Entonces era un lugar diferente, una vieja ciudad en ruinas. Acapulco apenas recibió una mención mientras las cámaras enfocaban su atención en el espectacular daño de la Ciudad de México. Aunque no puede salvarse a sí misma, Acapulco podría enviar la señal que podría salvar a muchos más. Recientemente México ha instalado un sistema de alarma sísmica, el primero de su clase fuera de Japón. El sistema de alarma es muy simple. Un terremoto cercano a la falla de la costa, como en Acapulco, es detectado por estos instrumentos. Señales de alerta se transmiten a la Ciudad de México a la velocidad de la luz. Las ondas sísmicas se mueven mucho más lento, dando tiempo precioso para prepararse para el impacto. Cuando se recibe la alarma, el subterráneo de la Ciudad de México entra en un paro automático. Alerta sísmica. Alerta sísmica. El sistema se anticipa hasta 70 segundos en un gran terremoto inminente. Tiempo suficiente antes de que lleguen las ondas sísmicas para evacuar esta y otras escuelas. Pero el sistema de alarma es efectivo debido a la distancia que existe entre la Ciudad de México y la falla sísmica.
Lugares cercanos al epicentro, como Acapulco, no tienen esa suerte y no tienen tiempo. Existe gran preocupación, pero no solo por Acapulco. Un terremoto de 8 o más en Acapulco también causaría mucho daño en la Ciudad de México. Las asociaciones de radiodifusores de los valles de México y Toluca, por medio de algunas de sus empresas, difunden los avisos de alerta sísmica desde 1993, año en que las autoridades del Distrito Federal lo abrieron como un servicio público. Actualmente los avisos de la alerta se usan en 26 escuelas públicas de enseñanza básica de la SEP en el Distrito Federal y se aprovechan en algunas escuelas privadas y públicas de nivel superior. Para anticipar los desarrollos de acciones de prevención, los avisos del sistema se reciben también en algunas oficinas públicas de las ciudades de México y Toluca. En la unidad habitacional El Rosario, se practican simulacros de prevención y se usan los avisos de la alerta exitosamente desde 1993. Es lamentable que este recurso y experiencia no se aproveche en las más de 300 instalaciones similares de nuestra ciudad. Uno de los resultados importantes de este sistema fue el aviso del sismo de magnitud 7.3 de Copala, Guerrero, el 14 de septiembre de 1995 a las 8:04 de la mañana. La alerta se emitió 72 segundos antes del arribo del sismo. La población alertada durante este sismo se estimó en más de 4 millones de habitantes, pero de haber ocurrido unas horas más temprano o en un día no laborable, pocas personas habrían escuchado su advertencia. El sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, en poco más de 115 meses de operación continua, ha logrado medir 821 sismos y emitir 52 avisos anticipados, 10 como alerta pública y 42 como alerta preventiva. Sin embargo, como suele ocurrir por la manipulación noticiosa, muchos solo recuerdan que en la etapa inicial del servicio, el sistema generó un aviso falso y omitió un aviso de alerta. El desarrollo, evolución y resultados de este sistema se han mostrado en diversos foros especializados desde 1989. Actualmente, entre los resultados de la década para la reducción de desastres naturales 1990-1999 que auspició la ONU, reconocen que la Ciudad de México es el único lugar del mundo donde está disponible y funciona un sistema de alerta sísmica. Los sensores de la alerta cubren solo una parte del peligro sísmico. El desarrollo de la Ciudad de México y su infraestructura acarrean nuevas condiciones de vulnerabilidad que justifican estudiar las zonas aledañas a Guerrero, en Oaxaca y Michoacán, para definir dónde instalar más sensores y cómo mejorar la difusión de sus avisos para aumentar el aprovechamiento de este recurso tecnológico. Además, conviene ampliar la cobertura de la red de acelerógrafos en la Ciudad de México, para perfeccionar el conocimiento de la sensibilidad sísmica de otras regiones y los mapas de riesgo y escenarios de daños que puedan evitar el proceso de nuevos desastres. Hemos avanzado en este esfuerzo porque en más de 10 años se han involucrado diferentes sectores, escolares, de servicios públicos, de comunicación y laborales públicos y privados. Sin embargo, cada cambio de administración nos obliga a replantear el problema para convencer a las nuevas autoridades del peligro sísmico que nos amenaza y no podemos evitar. Ahora el gobierno de la ciudad tiene a su alcance los desarrollos tecnológicos y conocimientos científicos prácticos necesarios para prever, prevenir y alertar. Tenemos a favor la distancia a las fuentes sísmicas más peligrosas y la buena práctica de la ingeniería y la arquitectura. Tenemos en contra una pobre cultura de prevención y el subsuelo del Valle de México que amplifica la energía sísmica. El gobierno es responsable de estimular el uso de normas y técnicas para reducir las condiciones de vulnerabilidad sísmica en la Ciudad de México. Debe renovar las campañas informativas de radio sobre el peligro sísmico de Guerrero y sobre la ley actual para diseñar y practicar simulacros de prevención. Explicar por qué y para qué se hizo el sistema de alerta sísmica. Hay acciones que podrían mejorar sus resultados con sus avisos anticipados. El reloj geológico aún funciona, pero la memoria humana empieza a fallar. La terrible lección del terremoto de 1985 está quedándose en el pasado distante.